Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Qué honor el estar delante de la presencia del Dios vivo, pues Él ha dicho que doquiera dos o más en su nombre reunidos estén, allí está Él en medio de ellos. Y yo siento la presencia del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo aquí en medio nuestro, pues no hay división en ellos. Donde está el uno, está el otro. Y si Cristo está en mi corazón, el Espíritu Santo me llena de su presencia, y es el propósito de Él, el llenaros a todos de su presencia. Acabamos de leer, el hermano pastor Miguel ha leído en segunda de Timoteo, el capítulo número 2, el mandato que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de lo que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Él nos ha llamado para que seamos varones y varonas esforzadas en la gracia que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo. Quisiera que pasáramos al libro de Efesios. Pues en el libro de Efesios el apóstol Pablo le está hablando a aquella iglesia naciente en la ciudad de Éfeso. Y Él nos ama a nosotros. Con cuánto amor ama Pablo a esa iglesia que salió de sus entrañas, de su ministerio directo en esta ciudad. Y vamos en unos minutos a estar leyendo en el capítulo número 4, hablando un poco acerca de un tema que a veces ha sido controversial y es controversial dentro de la iglesia: los dones del Espíritu Santo. Pero si vemos desde el capítulo número 1 y a través del capítulo 2 y el capítulo 3, encarecidamente el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, te exhorta a ti, me exhorta a mí, nos exhorta a cada uno de nosotros a que permanezcamos ¿en quién? En Él. Óigame, yo no sé ustedes, ¿cuántos tienen niños pequeños? Aquí el hermano, yo también tuve niños pequeños. Ahora el más pequeño mío tiene, milagro, ¿qué? 37 años. 37 años, ya no está tan pequeño, hasta está mucho más grande que yo. ¿Ok? Pero ¿cuántas veces, hermano Miguel, le pide a usted a su hijo que recoja la ropa del piso? Yo esperaba que cuando le dijera a mi hijo: mira, vete a tu cuarto y recoge ese reguero que hay ahí, yo esperaba que la primera vez que se lo dijera, inmediatamente bajara y recogiera todo. Y luego de una hora bajaba yo, ahí estaba todavía. ¿Qué no te dije que recogieras ese reguero? Y después hacía la pregunta un poco tonta, diría yo: ¿cuántas veces te lo tengo que decir para que lo haga? ¿Cuántas veces? Bueno, el apóstol Pablo, si miramos en los capítulos 1, 2 y 3, vemos que exhorta no una vez, no dos veces, no tres veces. Cuando mi mamá me lo tenía que decir la tercera vez, ya no me lo decía con la boca. Venía un proyectil volando en mi dirección, y déjenme decirle, tenía una puntería que la hermana que está allá en los controles no tenía ni esperanza de salvarse. Tenía una puntería la señora. Esperamos que a la tercera vez, ya te lo dije dos veces, a la próxima verás lo que va a pasar. El apóstol Pablo, si leemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, exhorta a la iglesia, te exhorta a ti y a mí, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino 30 veces. Si vamos a leer 30 veces en esos 3 capítulos, el apóstol exhorta a que nos hagamos aceptos en el amado, a que permanezcamos en Cristo Jesús, a que permanezcamos en Cristo, a que permanezcamos en Cristo, a que permanezcamos en Él. Déjenme decirles, cuando el Señor dice una cosa una vez, deberíamos todos escuchar. Cuando Él la repite 2 veces, más vale que nos sentemos y prestemos atención. ¿Cuántas veces Cristo Jesús le decía a sus discípulos, le decía a la multitud: de cierto te digo? Óigame, son palabras para que nos
detengamos, despertemos y prestemos atención. Pero aquí vemos que el apóstol, Cristo Jesús directamente a través del apóstol nos exhorta 30 veces a que nunca nos separemos de Él, sino que permanezcamos en Él. Cristo Jesús nos dijo que Él es la vid verdadera. ¿Y nosotros somos qué? Somos los pámpanos, somos el fruto. Y si no permanecemos en la vid, nunca vamos a poder permanecer y dar frutos. Frutos que glorifiquen al Padre. Y es importante que nosotros escuchemos esta exhortación a permanecer no en el maestro, no en nuestros padres, no aún en el pastor, no en este servidor, sino que permanezcamos en Cristo, nuestra mirada fija en la cruz del Calvario, sabiendo que el único que verdaderamente nos ama es Cristo Jesús. Oh, con cuánto amor nos ama Jesús, que vino a morir en una cruz por ti y por mí, no porque tuviera, sino porque quiso. No fueron aquellos clavos, no fueron aquellos soldados lo que lo mantenían atado a aquel madero, fue su amor por ti y por mí, un amor desde la eternidad y hasta la eternidad. En el capítulo 4 del libro de Efesios, el apóstol Pablo comienza el capítulo de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y podemos hacer un alto aquí por un momento. Cuando Pablo dice yo pues preso, literalmente él estaba preso, estaba encarcelado en un calabozo en Roma. Antes de aceptar el ministerio que comencé hace ya 3 años atrás, yo trabajaba con una compañía que transportaba prisioneros de una cárcel a otra, de un estado a otro. Y déjenme decirle que para mí, como cristiano, era muy difícil el entrar a una cárcel, a una prisión, ya fuera del condado, de la ciudad, del estado, una cárcel federal, e ir y pedir: yo quiero a ti, vengan, que me los voy a llevar. Y ponerle ataduras en sus manos, ponerle ataduras en sus pies, ponerle ataduras en su cintura para inmovilizarlos. Para mí eso tenía más que un significado físico, pues no estaba cargando gente de la mejor alcurnia, estaba cargando prisioneros que estaban allí por asesinato, por robos, por drogas, violaciones, todo tipo de felonías. Pero aún así mi corazón no se sentía en paz de transportar, de tener que poner en prisiones. Pablo estaba preso literalmente, pero no solamente él estaba preso con aquellas cadenas, con aquellos grilletes que lo ataran a aquel calabozo en aquella prisión romana, sino que habían unas ataduras aún más poderosas que lo mantenían donde estaba. Y eran las ataduras del amor que él sentía por su Señor, por Cristo. Eran prisiones de amor, pues aunque él era enemigo de la cruz, aún así Cristo vino a él cuando él iba de camino hacia Damasco para encarcelar, para destruir, para matar a aquellos que eran hijos de Dios. Pero aún así Cristo se le aparece en aquel desierto y le dice en aquel momento no era Pablo, ya se llamaba Saulo de Tarso: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás buscando el mal? Y la palabra nos dice que desde ese instante él siguió a Cristo. Desde ese instante fue
transformado, fue conquistado, fue ganado para Cristo, y de ser un perseguidor de Cristo, de ser un perseguidor de la iglesia y de los cristianos, se convirtió en un esclavo de la cruz por amor. Pablo insta a que nosotros nos consideremos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Quizás les haya preguntado, ¿por qué es esto que tiene el pastor ahí? Esta toallita que está aquí. Es que yo no sé usted. Yo sé que antes de yo salir para acá, me miré en el espejo, me di una peinadita, miré cómo estaba la ropa y todo esto. ¿Y verdad que hacemos todo esto? Queremos estar bien en la iglesia, queremos lucir bien, que todo el mundo nos vea. En Puerto Rico hay una palabra, acicalao. Cuando alguien se acicala, es que alguien se arregla lo mejor que puede. ¿No hacía usted lo mismo cuando conoció a su ahora señora? Que la miró y se bañó. Hacía yo no sé cuánto, pero ese día se bañó. Y no solamente se bañó, yo estoy seguro que cogió la mejor colonia que tenía y ahí se la acabó encima. Pero nosotros cuando venimos a la iglesia, tomamos esta toalla de servidor. La palabra nos dice que en aquella última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, ¿qué hizo el Señor? Nos dice que se ciñó su cintura con una toalla y tomó un frasco, un lebrillo. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. Él, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Vino para servir. Y aquí el apóstol Pablo está encarecidamente pidiéndole a la iglesia a que aprendan esta lección, a que verdaderamente seamos servidores de Cristo con todo aquello que Él nos ha dado. Aquí la lista aparece en los versículos del 11 en adelante, dice, y Él. Y cuando Él dice Él, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Cristo Jesús. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, tengamos siempre presente que cada vez que el Espíritu Santo entra en acción, pone en acción los dones que Él otorga a cada uno de nosotros, lo hace siempre dentro del contexto de la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nunca vamos a ver al Espíritu Santo obrando fuera del contexto de la iglesia y de la edificación del cuerpo de Cristo. Y podemos ver que esta lista presenta los dones en acción. Podrá haber algún pastor que no tenga discernimiento, que no tenga el don de palabra, el don de enseñanza, el don de la oración. Sería imposible que un pastor pueda funcionar sin tener y ser parte de esa obra redentora del Espíritu Santo. No haría completamente ningún sentido. Podemos ir a Primera de Corintios, en el capítulo 12. Nuevamente Pablo está exponiendo lo mismo, nada más que lo pone desde otra perspectiva. Capítulo 12 de Primera de Corintios dice así, empezando en el versículo 4: ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace a todas las cosas en todos, es el mismo. 30 veces menciona en Efesios
permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu siempre son y serán el mismo y están unidos y son uno. Gloria sea al Señor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como a Él le place. Hermanos, el apóstol nos está señalando que no es el pastor, no es el maestro, no es aquel que es un vaso para el Señor el que hace las obras. Es el Espíritu de Dios que señala la grandeza de Dios Padre, de Dios Hijo. Es el que da el querer tanto como el hacer la buena obra. Y si nosotros somos llamados y somos vasos de honra para el servicio de la casa del Señor, el Señor nos va a llenar de su presencia y va a hacer de nosotros lo que sea necesario. Hay muchas personas que se apropian de aquello que no es suyo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir a una persona: yo tengo el don de sanidad? Eso quiere decir que si el hermano por alguna razón faltó el domingo a la iglesia y vino un enfermo, le tenemos que decir: ¿sabes qué? Ven la semana que viene, porque esta semana no hay sanidad en la iglesia porque el hermano tal y tal no está presente. Eso es una mentira de Satanás. El Espíritu es el único que se reserva el privilegio, el honor y el derecho de administrar sus dones para edificación de su cuerpo. Y cuando Cristo está en medio nuestro, lo tenemos todo. Nada nos falta. Todo lo que es necesario está presente ahí, en medio de cada uno de nosotros. Oh, hermanos, esto es algo que es difícil de entender. Fue difícil aún para los discípulos. Créanme. Muchos dirían: no, pero ¿cómo va a ser que los discípulos de Cristo tuvieran problemas? Mira lo que dice Mateo, capítulo 18. Para que puedan ver con sus propios ojos la división, la disensión, la falta de entendimiento que había aún en medio de aquellos discípulos que habían ya caminado casi por 3 años con Jesús, que habían visto a Jesús alimentar a la multitud, que habían visto a Jesús pararse fuera de la tumba de Lázaro y decirles: Lázaro, sal fuera. Ellos habían visto todas estas cosas, habían sido partícipes de todas las enseñanzas de Jesús. Pero mira lo que sucede aquí en el capítulo 18, versículo 1 y 2 y en adelante. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo me imagino que Jesús iba caminando y de momento escucha esta pregunta y se tiene que detener. Se tiene que detener. Yo creo que él no podía creer lo que estaba escuchando de aquellos 2 discípulos que habían caminado con él, discutiendo por quién iba a ser el que iba a estar en el lugar de honor, quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué falta de entendimiento! Pero la falta de entendimiento no comienza aquí. ¿Sabes qué? Comienza desde el mismo libro de Génesis. ¿Qué sucedió allá en Génesis, capítulo número 4? Sabemos que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Fue el que efectuó el primer matrimonio. Dice la palabra que Dios trajo a Eva y la presentó a Adán.
y los dos fueron uno. Y les pidió que se unieran y crecieran y se multiplicaran. Y los primeros dos hijos fueron ¿quién? ¿Se acuerdan los nombres? Caín y Abel. Uno era pastor de ovejas y el otro era labrador de la tierra. Y llegó el tiempo en que vino el momento de la adoración. Así dentro del lingo de la iglesia es el momento de recoger las ofrendas. Y cada uno trajo del fruto de la labor de sus manos. Y nos dice que Caín, que era ¿qué? Labrador, trajo fruto de la tierra, lo mejor de la tierra. Y Abel trajo un cordero, porque era pastor de ovejas. Y la palabra nos dice que hubo en medio de ellos, dice la palabra, que hubo celos y contienda. Hasta el punto en que Caín mató a Abel, le quitó la vida a Abel, porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Era una ofrenda simbólica. Pastor de ovejas, trajo una oveja, un cordero, para ser sacrificado, simbólico de aquel que miles de años luego iba a venir, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y eso enojó grandemente a Abel hasta el punto que lo llevó a quitarle la vida a su hermano. ¿Y sabes qué? Lo triste del caso es que el Señor todavía nos continúa redarguyendo y enseñando para que seamos humildes, para que aprendamos que no es acerca de mí, de mi sabiduría, de mis talentos. Yo ni remotamente me atrevería a pararme ahí en el altar y coger una guitarra y tocar y cantar. Creo que ciertamente saldrían todos ustedes corriendo, porque lo que iba a salir de mis labios quizás no le iba a agradar. Ese no es mi don es el de la exhortación, es el de la enseñanza, es el de compartir el Evangelio de Cristo Jesús con todos aquellos que Él ha llamado. Y ustedes han sido llamados, yo he sido llamado, y tengo que ponerme cada mañana como un recordatorio, una toalla, para recordarme que no soy yo, que es Cristo en mí el que está haciendo la obra, el que me está limpiando a mí, el que me está preparando a mí para darle a Él la gloria, porque Él es celoso de su alabanza, Él es celoso de la adoración. Él no recibe cualquier adoración, sino aquella que sale del corazón, que sale de un corazón agradecido, porque ha entendido que somos menos que el polvo que pisan sus pies, que no había nada bueno en nosotros de lo cual pudiéramos agarrarnos. Y lo único que hay ahora bueno en nosotros es lo que Él ha hecho a través de su Espíritu Santo. Son los cambios que Él ha hecho en nuestra vida. Y es necesario que vengamos humildemente a sus pies, que vengamos, como dice un cántico muy hermoso, vengamos a la casa del alfarero. Nos pongamos en las manos del alfarero. Nosotros el barro, Cristo Jesús el alfarero, y que le pidamos a Él que rompa mi vida porque no sirve, y que los haga una nueva criatura, no diciéndole a Él lo que yo quiero ser, sino permitiéndole que Él haga en mí lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer de usted y de mí una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, porque la palabra nos dice que así como aquellos hombres le vieron subir al cielo, Él va a regresar una vez más. Yo estoy listo para la llegada del Señor. Anhelo, como anhelaba Pablo, estar delante de la presencia de Dios, y tenemos que tener por certeza que Él va a regresar una vez más. No como un niño para nacer en un pesebre
en medio de las bestias del campo, sino que va a venir como un vencedor, montado en un caballo blanco y un ejército que le sigue. Tú vas a ser parte de ese ejército. Yo voy a ser parte de ese ejército, porque antes de que el Señor regrese, va a levantar su iglesia para que estemos juntos con Él por toda la eternidad. Y este es un término que es para nosotros difícil de entender, la eternidad. Wow. Yo digo a los miembros de mi congregación, con esta mente de tamaño de mosquito, ¿cómo puedo yo entender toda la grandeza de Dios? Aquel que precede a toda la creación, aquel que de la nada lo creó todo. Y Él es el sustentador. ¿Qué nos dice Juan 1? Cristo Jesús es el creador, es el sustentador, es el que te sostiene, el que me sostiene, el que en sus manos nos preserva. ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo, del amor del Señor? Nada. Tribulación, angustia, COVID-19. Pablo dice, ni aun la muerte nos podrá separar del amor de Dios, porque Él tenía la certeza que cerrar los ojos a este mundo era estar delante de la presencia de Dios, así de instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que es va a dejar de ser para dar paso a algo mucho más grande, a una nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a estar por toda la eternidad. ¿Cuál es el único requisito? El apóstol nos los clama 30 veces en el Evangelio, en la carta a los Efesios. 30 veces exhorta a Cristo a través de Pablo a que permanezcamos en Él, en Cristo, en el amado, para que seamos uno con Él. Porque si Él va adelante, no hay por qué temer. No hay por qué temer lo que la noche traerá o el día traerá. No tenemos que temer a saeta que venga en dirección o peste que destruya en la noche. Aunque ejércitos se levanten en nuestra contra, estamos seguros en las manos del Señor. Nada ni nadie podrá llegar a nosotros si Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Iglesia, somos más que vencedores, porque ya Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Nada más tenemos que aceptar esto. Tenemos que aprender no solamente a creer en Dios. El mundo tiene muchas imágenes de Dios. Cada cual lo mira de acuerdo a su forma de pensar. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Todas y cada una de las promesas que Él nos da, desde Génesis hasta el Apocalipsis. A veces decimos de tapa a tapa, todo lo que está aquí es bendición de parte de Dios, y es necesario que la hagamos nuestra. Es necesario que estudiemos su palabra de día y de noche, que escudriñemos la profundidad. Hay un cántico que cantamos a nuestros niños de chicos. El amor de Dios maravilloso es. ¿Se acuerdan? ¿Cuán alto es el amor de Dios? Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan bajo, tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Tan ancho que nunca puedo ir fuera de Él. Oh, hermanos, permanezcamos dentro de esos parámetros del amor entrañable, inagotable de nuestro Señor, para poder vivir la vida victoriosa que Cristo Jesús compró para usted y para mí, para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él es Dios. Él no es hijo de hombre para mentir o para engañar. Él dijo que nos iba a dar vida victoriosa, y es lo que podemos tener si permanecemos en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia de Cristo, creámosles a nuestro Señor hoy, mañana y siempre. No dudemos ni un solo instante del amor de Dios, mas nunca nos olvidemos de que no somos Dios, sino que somos solamente servidores
de Dios. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Nuevamente, gracias. Gracias por la oportunidad de recibirme aquí en esta su casa, mi casa, la casa del Señor. Amantísimo Padre, gracias por el privilegio de poderte llamar Padre y poder estar delante de la presencia de tu Espíritu Santo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Aquí reunidos, en este lugar que ha sido levantado para tu gloria y para tu honra, en el cual venimos semana tras semana a elevar a ti ofrenda de alabanza y de adoración. Oh Padre, salimos de aquí con tu bendición para ejercitar los dones que tú has otorgado a cada uno de nosotros, para que el mundo conozca que hay un Dios con letras mayúsculas, que es todopoderoso, para el cual no hay imposibles, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que es la solución, la única solución a cualquiera que sea el problema, la angustia, el dolor que estemos enfrentando, porque para Él no hay imposibles. Y pedimos esto con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Alabemos